Mauricio, querido, la mayoría de tus obras tienen un disparador, o tiene como disparador algún elemento de la realidad, alguna observación, algún azar que te ocurre. La idea de Baco Polaco, ¿también nació de esa forma? No, mira, fue un hecho azaroso y feliz, como siempre, que termina en algo que se redondea. Hace muchos años, eh, debe ser, qué sé yo, 20 años, eh, con un elenco con el que yo trabajaba, el elenco de La Madonita, la primera obra que dirigí, eh, teníamos ganas de continuar. Y había aparecido un festival de teatro griego que organizaba el CONEX. Y entonces el elenco, en una de esas cenas optimistas que uno suele tener, que tomás vino y decís, hagamos proyectos, hagamos cosas, sigamos trabajando juntos, nos queremos mucho, esa cosa clásica del entusiasmo alcohólico, me dijeron por qué no escribía algo para ese festival. Me puse a buscar, encontré un libro que lo tengo por acá cerquita, que se llama El manjar de los dioses. Es un libro sobre tragedia griega de un polaco llamado Jan Kot, que para mí es el gran iluminador. Y leyendo ese libro encontré referencias a las vacantes. Eh, Busqué la obra, la leí, me entusiasmé más todavía y empecé a encontrar cómo hacer una conversión de norma de aquel relato a los universos que a mí me gustan, en este caso un pueblito de La Pampa en los años 30, a personajes que a mí me gustan y que yo ya había encarado, como las vitroleras, esas chicas que ponían música en los cafés de caballeros, y todo en el marco de imaginarlo para estos actores con los que yo estaba trabajando. Lo cierto es que aquel proyecto quedó en los vaos alcohólicos y en mi cabeza. Los vaos se diluyeron, mi cabeza siguió dando vuelta, vuelta, vuelta y terminó en este texto. Mm. Bueno, uno de los grandes méritos, en mi opinión, que tiene la obra era lo que marcaste recién, Mauricio, de situarla en un pueblito de La Pampa, digamos, no solo el hecho de actualizar los textos, sino de darles un idioma bien propio, ¿no? Bastante cercano para los espectadores. Mira, la verdad es que yo he hecho siempre esto. No, yo no pienso en términos de adaptación teatral, ¿no? Cuando hago este tipo de trabajo, por cierto, he hecho adaptaciones teatrales, pero no es el caso. Yo acá no lo pienso como una adaptación teatral, sino más bien como eh, tomar algo del mito original. En aquel caso me interesa especialmente el mito de las vacantes y de Dionisios, eh, y con eso construir. Lo del lenguaje, naturalmente, bueno, tiene que ver con aquello que uno maneja, con aquello que uno sabe hacer, por otro lado, lo que te sale, vamos a decir la verdad, tampoco es que uno tenga tanta omnipotencia, buena parte de las cosas que uno intenta no llegás ni a la mitad y ya las abandonás. Así que bueno, en este caso hubo suerte, tomé efectivamente ese lenguaje del universo de los pueblos de La Pampa en los años 30 y salió. Vos has tomado temas de origen bíblico, ahora las vacantes de Eurípides, que de varios siglos antes de Cristo, y encontrás que pueden ser revisitados en la actualidad, ¿no? Seguís encontrando miga en ellos, y eso es casi la definición de un clásico, ¿no? Pero es que, mira, Sergio, a veces perdemos de vista que aquello que nosotros llamamos clásico no suele ser otra cosa que el soporte literario, a veces dramatúrgico, de un mito. Si se vuelven clásicos es porque contienen un relato que de alguna manera está haciendo señas desesperadas para no ahogarse, para seguir flotando, para que alguien pueda seguir agarrándose a ese objeto, que es lo que hacemos con los relatos.
Perdemos de vista a veces que una de las grandes inteligencias humanas es la inteligencia narrativa, la capacidad de hacernos entender por narraciones, por relatos, por historias que de alguna manera nos sintonizan. Una de las grandes virtudes de la sociedad es la de poder sintonizarse y sincronizarse, ponerse al mismo tiempo y sonar en la misma nota. ¿Cómo podríamos conseguirlo si no? Bueno, ¿cómo haces para afinar una guitarra? Sonás un diapasón, ese diapasón marca una nota y te afinás con esa nota. ¿Cómo se afinan las sociedades? Haciendo sonar una obra de arte. Una obra de arte, en este caso un relato, un mito que de alguna manera nos sintoniza. Todos alrededor de él encontramos algo. Es muy curioso. La gente viene a ver Baco Polaco y me dice, claro, la escribiste ahora hablando del fenómeno del odio que está tan presente en el mundo. No, no, está escrita hace 20 años. Es cierto que cobró una nueva actualidad y que también quizá eso me impulsó el año pasado a montarla, pero no tiene que ver con ilustrar una situación, sino hacer sonar una nota y sincronizarnos y sintonizarnos en ella. La historia de Baco Polaco es contada por Dioniso, un personaje, un dios que la primera imagen que el espectador tiene es la de alguien que viene derrengado, vacilante, como si fuera un sobreviviente que viene del frente de batalla, ¿no? Un dios sopa que percibe el mundo como Benny Compson, el personaje de Faulkner, que narra la novela y que percibe el mundo como si solo fuera sonido y furia. ¿Por qué elegiste Sí, un personaje, un narrador de esas características? en principio, digo, por razones coincidentes. En principio, porque el personaje del OPA es un personaje también mítico en el universo criollo. Hay algo del OPA, hay algo del chico retrasado que ve con sus ojos algo que no sabemos bien cómo lo ve, pero lo distorsiona y de alguna manera la distorsión es un fenómeno poético. Por el otro lado está aquella presencia que toma Faulkner, que no es otra cosa que la frase de Shakespeare, la vida es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia y sin ningún sentido. Y a mí me conmovía la idea de pensar cuántas veces entramos por distintas razones en estado OPA. Como a veces cuando estamos en estado sagrado, digo, por ejemplo, yo creo que el enamoramiento nos pone en un estado diferente, es una variedad OPA el enamoramiento. Nos pone raro, nos pone diferente, miramos al mundo de otra manera, estamos en estado sagrado. Esas coincidencias me hacían pensar que el personaje de Lopa escondía una posibilidad de mirada poética que estaba ahí para ser desarrollada y por eso lo tomé. Como dijiste hace un rato, Mauricio, la obra hoy por hoy cobra una actualidad impresionante. En mi caso, pienso que es porque hay uno de los personajes, el poderoso, al que uno imagina que le han hecho bullying en la adolescencia, en la infancia, ¿no? Sí, a mí me el ir encontrando estas resonancias, insisto, con un personaje escrito hace mucho tiempo, pero que guarda algo eterno y universal. El chico roto, el chico dañado, el chico humillado, eh, que no puede sobreponerse y encuentra en la posibilidad de humillar a otros una especie de continuidad trágica de ese bullying, ¿no? Continuidad trágica del odio. El odio generado en uno por otro y de alguna manera condenando a alguien a repetirlo. Cuando
uno lo ve en la realidad cotidiana, es doloroso. Cuando lo ve en una realidad político-social, es siniestro, es peligroso. La historia transcurre, digamos, en dos planos. Hay uno que está, bueno, esta troupe trashumante, cuya estrella sería la que pasa los 8 discos, ¿no? En el gramófono. Y por otro lado está la madre y el hijo que... La madre que está más interesada en cobrarse las cuentas pendientes que tiene con su propio deseo y el hijo necesitado de ejercer su condición de propietario, ¿no? Esa idea de hacer, dialogar o interrelacionar esos planos estuvo desde el kilómetro cero de la obra o a medida que escribías necesitabas ese diálogo. Mira, como todo en la escritura, o al menos como yo la practico, todo viene del hacer mismo. Todo viene de producir un caos en el que uno intenta encontrar un orden. La verdad es que yo ideas previas tengo pocas. Algunas tengo simplemente para no entrar en desesperación, para poder atribuirle algún orden a eso que voy a hacer, tengo algunas ideas. Pero si yo me pongo a pensar, todo viene del propio devenir. Hay algo en la relación entre este personaje, Penteo, y su madre Ágave, que por cierto están presentes en el mito original, pero que yo desarrollo de una manera diferente. Ese chico que ha sido el inútil y que ahora es puesto en el desafío de ocupar el lugar del padre muerto. Eh, esa sensación angustiante de no sé cómo se hace, todos me van a mirar y me van a comparar con él. Me parece que le crea al personaje un marco dramático, en este caso trágico, que es muy motor, que es muy movilizador. Contaba, saludís hace un ratito a lo sagrado, ¿no? Y pensando en un aspecto muy importante de la obra, que son las bacanales, las fiestas dionisíacas, ¿no? La última bacante con su gramófono, sumado a ella la fiesta de carnaval, ¿no? Que está también presente ahí. Y hay una verdad profunda del ser humano que se pone en juego en las fiestas precisamente, ¿no? Y que nosotros cuando observamos el devenir de la fiesta en lo universal, vemos cómo se ha ido degradando, cómo se ha ido perdiendo, cómo el ser humano ha sido impulsado, comprimido y reprimido cada vez más a abandonar ese estado sagrado, ese estado de descontrol, para entrar en una zona profana, entrar en la zona de la producción, entrar en la zona del ordenado. Y entonces la fiesta va quedando en algunos reductos. La fiesta le queda a los adolescentes, por ejemplo. La fiesta, el carnaval descontrolado queda en Río de Janeiro. Y todos los demás son lugares donde disfrazamos a los nenes. Las murgas se vuelven comparsas organizadas y pierden el salvajismo, el desafío y la violencia. Y lo que sentimos es a dónde, con esa represión, a dónde van a parar las energías naturales humanas que la requieren, a dónde va a parar esa necesidad de la fiesta, ser otro, por ejemplo, a dónde va a parar la necesidad de ser otro. Yo contaba hace poco de un personaje de mi barrio, un verdulero muy varonil, muy picaflor, decía mi mamá, que vivía haciendo comparaciones obscenas de las zanahorias, los nabos y otras verduras obscenas para escándalo de las clientas, y que cuando llegaba el carnaval se disfrazaba de vedette,
se pintaba como una puerta y vivía por fin su sexualidad con una alegría que por supuesto él ocultaba diciendo, yo me disfrazo, pero yo no, ojo, yo me disfrazo. Y con el tiempo lo que descubrí es el único momento en el que verdaderamente era feliz. Era en el momento del carnaval. Después tenía que volver a esa máscara de masculinidad forzada, artificial. Esa fiesta es la que hemos perdido y es la que yo siento que debería trascender las fronteras de la adolescencia. Creo que el adulto debería crearse espacios de recreación festiva más descontroladas que las que tenemos. O sea, tenemos demasiadas reuniones y pocas fiestas. A propósito de este ser otro y de la parábola del verdulero, es muy interesante el tema de la máscara, ¿no? La elección de la máscara que oculta y revela a la vez, ¿no? Por algo se elige un disfraz y no otro. Y en el caso de la obra, el propietario elige la máscara de un cerdo, ¿no? Sí, sí. Ahí apareció por fusión, digo, buscando en el mito original a Penteo lo comen. Entonces yo buscaba cuál era la imagen que podía producir aquí eh, el animal comestible. Y apareció inmediatamente esto, que en mi caso es una especie de recurrencia casi bochornosa, porque lo he usado mucho, ya lo usé en Salomé de Chacra también, la carneada, el momento de la faena de los chanchos, me viene de mi propia historia, me viene del pueblito asturiano de mi madre, donde yo vi el lugar donde se criaban los cerdos y una vez al año se faenaba, o el ganado en el caso del pueblito de mi padre, lo mismo, el lugar donde se consumía carne faenada. Una vez más, los universos infantiles pasan a formar parte de los imaginarios. ¿Y por qué pensás, Mauricio, que tienen tanta importancia los universos infantiles? Mira, hay una frase, ya no recuerdo cómo se llama una autora, un premio Nobel de hace unos años, pero ya ahora me va a caer el nombre, que alguna vez dijo una frase que para mí fue muy perturbadora en su revelación. Eh, el mundo se ve con los ojos del niño, todo lo demás es recuerdo. Ver el mundo con los ojos del niño es lo que viste de chico, es el mundo que viste. Todo lo demás lo recordás. Para mí, ese universo, por ejemplo, haber ido a los 5 años y haber visto que mi madre había nacido en una casa donde a los cerdos se los tenía en la planta baja porque eso producía calor para el primer piso, por ejemplo. Esa especie de escándalo urbano del chico que no entendía cómo era la vida en una aldea, para mí fue entender también de dónde venía mi cultura, de dónde venían mis padres. Eh, en mis obras está muy presente mi mundo infantil. Cualquiera que se ponga a rastrear va a encontrar restos infantiles en todas mis piezas. Paco Polaco es una obra que interpela al público, no solo metafóricamente, como todas las obras de arte, sino también físicamente, ¿no? Para Penteo, los espectadores son parte de la pionada, y está bueno involucrarlo, ¿no? Pues es una manera de decir, no creas que esta historia no tiene nada que ver con vos, ¿no? Sí, mira, la obra está escrita en un código muy narrativo, hay mucha narración, hay mucho relato, como de alguna manera también tomando y parodiando ciertos elementos de la tragedia griega. Pero por una cuestión ya más estratégica del dramaturgo contemporáneo, uno sabe que para que el monólogo funcione, la mejor energía que podemos darle es la interlocución. Es decir, que no sea una narración, sino que sea algo dirigido. Alguien habla con alguien
al que le atribuye una condición. Uno de los interlocutores, o en todo caso, una de las modalidades de interlocución clásica del monólogo es: alguien habla con el público al que le atribuye una condición ficcional. Es un yeite. En este caso es el yeite de: ¿quiénes son ustedes? Ustedes son la peonada. Ustedes son la clientela. Para la trupe es la clientela. Para Penteo es la peonada. Lo último que les dice Penteo es: hoy los quiero a todos, negros de mierda. Y ese, hoy hasta soy bueno con ustedes. Esa interlocución crea una energía. Insisto, no deja de ser un yeite. Cuando uno lo ve arriba del escenario, bueno, se transforma en una forma. Mm. Mauricio, sorprende mucho la calidad actoral de todo el elenco. ¿Me podés contar algo de ellos? ¿Cómo los reuniste? Sí, esta obra está, el espectáculo está montado en su totalidad de roles, 100% de los roles de artistas formados y egresados de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. La única excepción soy yo, que no me formé en ella, pero di clase durante 25 años. Entonces, bueno, de alguna manera me gané los porotos para poder estar en el espectáculo. Eh, yo tenía muchas ganas de armar un elenco experimental porque sentía que esta obra, si no experimentaba, no le iba a encontrar las convenciones. Había que encontrarle cómo hacerla. La obra, por cierto, no está escrita como se ve ahora en el escenario. Eso es resultado de meses de trabajo. Y me pareció que era un momento para poner en valor un deseo que yo arrastraba como maestro en la escuela, que es: cada vez que yo iba a dar clases a la EMAD, conocía actores, actrices, directores, escenógrafos en formación, y que a los pocos años los veía trabajar profesionalmente. Y sentía: ¿cómo me los perdí? Como dice un amigo mío, ¿cómo no compraste en Pozo? ¿Cómo no los compraste cuando estaban en construcción? Había ahí una posibilidad extraordinaria. Entonces me pareció que era el momento para cumplir esa fantasía y armar un elenco, además, que tuviese la disposición para hacer esta búsqueda, es decir, valientes, kamikazes. Hice muchas audiciones, la EMAD se entusiasmó mucho y me dio, por supuesto, todos los contactos. Hice mucho video, lo que se llama videocast, casting por video. De Mm. ahí seleccioné a 30, después de haber visto cientos, seleccioné 30, audicionaron esos 30 y de esos 30 seleccioné estos 6. La verdad, son unos actores y actrices fuera de serie. Me da mucha alegría el poder vincular la educación pública con el resultado. No paro de mencionar y de referir. Vengan a ver 6 trabajos notables de actores y actrices, algunos con más experiencia y otros con muy poca, pero de todos modos con un talento y una capacidad Mm. fuera de lo común. Digo fuera de lo común, literalmente, por sobre encima del nivel que nosotros, los que trabajamos en teatro, solemos obtener en una puesta. Elenco extraordinario, pero también escenógrafo, vestuarista, iluminadora, asistente y diseñador de movimiento, todos de la EMAD. Qué bien. Mirá vos. Bueno, además de recomendar Baco Polaco, queremos recomendar el espectáculo que el 31 de octubre van a traer con el querido Tata Cedrón, Citibel. Sigue vivo ese sueño, me encanta. Sí, sí, sigue vivo y repitiendo selección hecha por el amigo Marelli, que hasta el día de hoy es insuperable. Hemos cambiado muy poco, Marelli. Seguimos respetando tu selección porque realmente es muy difícil encontrar algo mejor. Te digo, lo que cambié es alguno de mis propios textos, porque tuve textos nuevos y dije: che,
pero me parece que este ahora es más oportuno. Todos los demás siguen siendo muy festejados. Un espectáculo de encuentro, el Tata Cedrón toca y canta y cuenta, yo leo textos propios y ajenos y contamos algo de nuestra vida y se arma ahí arriba del escenario ese fenómeno curioso de la juntada. Eh, Mezclas dos cosas y lo que sale no es la suma de las dos cosas, sino, como en todo lo orgánico, la criatura, lo nuevo. El espectáculo es justamente esa criatura. Imagino con el rodaje que ya han tenido, porque han tenido muchas funciones, afortunadamente, cómo se debe haber fortalecido el diálogo en escena entre ustedes, ¿no? Mira, sí, y por el otro lado, paradójicamente, cómo tratamos de mantener la frescura, porque un espectáculo que es justamente una juntada se basa también en cierta energía que crea lo espontáneo. Cuando se empieza a guionar demasiado, hay algo donde se empieza, no sé, a mi gusto, se pone acartonado, se pone formal. Entonces, hemos mantenido, como si yo te dijese, zonas de juego que hasta el día de hoy no sabemos muy bien qué va a decir uno y qué va a decir el otro, y eso de alguna manera nos garantiza también divertirnos y ojalá divertir al que se sienta a mirarlo. Muy bien. Mauricio, ¿te puedo pedir alguna reflexión política sobre los tiempos actuales? Sí, claro. No hay nada más fácil que hacerla y nada más difícil que sea acertada, porque los mundos están tan dinámicos, están tan extravagantes. Eh, Yo creo que este es un momento, mira, hablábamos recién del concepto de juntarse, a mí me parece que es un concepto especialmente valioso en una instancia política del mundo en el que los pensamientos se construyen sobre el ser dividido, sobre los seres que no se encuentran, sobre los seres que no conviven, no hay convivio. Lo que hay es una, un simulacro de tal creado por las redes en el que creemos a veces estar vinculado con miles de personas y en realidad lo único que hacemos es juntar iconitos. Me parece que este momento es un momento para que la política recupere el poder de juntarse en una casa, en una calle, en un teatro, en una asamblea, en un lugar político, pero juntarse, entender que el mundo empieza a vivir un riesgo de algo que ya vivió y que no hay que ser demasiado despierto para verle los peligros. La creación del discurso del odio ha sido tradicionalmente la construcción, el tejido de una alfombra sobre la cual vendrá luego la acción del odio. Vendrá luego el horror del odio. Crear ese discurso es simplemente hacerlo viable. Si yo lo puedo poner en la palabra, lo hago viable después. Fijémonos una cosa, están sucediendo delitos horripilantes, horrorosos. No es azaroso que en los últimos tiempos estamos viendo estos femicidios horribles producidos por gente que tiene la cabeza perturbada por un discurso de odio. Eh, tras, Traspasa en mucho el porcentaje que alguien podría decir siempre en el mundo existió ese fenómeno. No, tiene que ver con la construcción de un discurso de odio que en algún momento se vuelve una realidad. El odio se vuelve ataque al otro. Frente a eso, no hay nada que nos recupere como el juntarnos, el mirarnos, eh, el entendernos, y las redes no nos permiten entendernos, lo virtual no nos permite entender. Juntos, mirándonos, oliéndonos y tocándonos, somos mejores. Ahora, la realidad le lleva una gran ventaja al arte, ¿no? Porque el arte busca ser verosímil, en cambio la realidad no.
Y estoy pensando, vos, Mauricio, como escritor, ¿cómo podrías volver verosímiles personajes como Milei, la hermana o Esper, ¿no? Es casi imposible, Mira, sin embargo, la realidad los produce. es un fenómeno que en el arte es interesante. El siglo XX, por ejemplo, fue el siglo con la aparición del cine, fue el siglo del realismo naturalista y costumbrista. Es decir, todo tenía que ser de verdad. Se hacía, por ejemplo, un teatro que se buscaba la verdad a ultranza. Yo recuerdo mis maestros, por ejemplo, que montaban una obra y la obra transcurría en una panadería y obligaban a sus actores a amasar pan durante una hora antes para que esté la verdad. Bueno, esa verdad, eso es la búsqueda de la verdad. La verdad es un fenómeno que no tiene que ver con la verosimilitud, que es lo creíble. La verosimilitud se apoya en dos o tres coincidencias que son como las tres patas de la mesa arriba de la cual pones el disparate. Si vos decís, si yo pongo tres patas, la mesa no se cae. La verosimilitud es eso, es la creación de tres patas que sostienen una mesa arriba de la cual puede ir cualquier disparate. Cualquier disparate político, cualquier disparate humano, cualquier disparate social. Digo, por eso es tan importante justamente el juntarse, porque juntos hay una diferencia muy grande entre verdad y verosimilitud. El cuerpo es verdadero, no es verosímil. Juntarse, hablar, pensar juntos es justamente construir una verdad y desconfiar de la verosimilitud, salvo que esté en el arte, que es el lugar que la legitimiza.